Aquí quien le vas a hablar en este momento es Rubén Pinto desde Ministerio Cerca al Cielo, Uruguay. Voy a ser el lector justamente de esta enseñanza que es proporcionada por nuestro maestro, nuestro More Ricardo, de Seminario Cerca al Cielo. Y vamos a hablar de esta santa convocación, la más importante del año. La santa convocación que Dios mismo, que Yahweh mismo, ha dejado para que nosotros tengamos una cita con Él. Esta fiesta se llama Yom Kippur. Y durante el desenlace vamos a hablar un poco de qué se trata, de qué se hace, para que tengan una idea. Ya estamos a una hora más o menos de comenzar, ya que comenzaría hoy a la caída del sol y terminaría mañana a la caída del sol. El tema que nos convoca en este capítulo se transforma en un punto controversial en el crecimiento del creyente. Existen millones de personas que se han formado bajo la atenta mirada de observar, cumplir y guardar los mandamientos. Pero por otro lado tenemos también a cientos de creyentes provenientes del cristianismo. Estos, por lo general, han sido educados en la falsa convicción de un liberalismo que los conduce a pensar que Dios no exige nada, o que no hay nada que cumplir, porque Jesús ya lo cumplió por nosotros, o no tenemos que hacerlo porque no estamos bajo atadura, o bajo la ley, como dicen muchos. Una equivocación trágica, mezclando textos y conceptos que se han tergiversado la libertad otorgada por el Mesías como una licencia para pecar deliberadamente. Se han malversado los fondos espirituales que han sido puestos en nuestro tesoro espiritual, sobornando a las escrituras para que digan lo que el pecador desea que digan. Pensemos por un instante que escribo que ahora es lícito robar, tomar la prenda ajena con violencia, o que digo que es lícito tomar cuanta mujer deseo y consigo para mí. O si ahora escribo que Dios se engrandece cuando codicio la vivienda de mi prójimo. Por supuesto que todo lector saltaría de su lugar y me acusaría de promover el pecado. Pues bien, ¿qué nos dice la carta de Juan acerca de lo que pecado es? Leamos que nos dice en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No aclararé ahora el mal uso de la palabra castellana ley, solo aclararé que se refiere en este caso a la Torá. Como escribimos siempre, será motivo de otro escrito. Entonces, si pecado es infringir lo que la Torá nos manda, entonces nos hace hacer algo que nos dice que hagamos, cuando las circunstancias sociales, históricas y personales lo permiten. Será infringir esa Torá. Por ejemplo, usando la palabra del apóstol, dice: todo aquel que asesina infringe también la Torá, pues el asesinato es infracción de la Torá. Esto lo sabemos porque en Éxodo 20:13 dice: no asesinarás. Todo aquel que aflige una viuda o un huérfano infringe también la Torá, pues afligir una viuda es infracción a la Torá. Esto lo sabemos porque en Éxodo 22:22 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Entonces avancemos un poco más. ¿Qué nos dice Levítico capítulo 23 del versículo 26 al 32? También habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarnos delante de Yahweh vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis.
Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde de la tarde en tarde. Guardaréis vuestro reposo. ¿Es o no es mandato de Dios para que se cumpla? ¿Qué habría escrito Juan a este respecto? Todo aquel que no observe que a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, infringe también la ley. Pues no observar lo que se escribe en el capítulo 23 de Levítico es infracción a la ley. Debemos reconocer que a muchos de los creyentes hermanos les resulta una carga el cumplir este mandamiento, no tener que explicar una y otra vez a los lectores de la Biblia que hay que hacer la voluntad de Dios. Pero es que esto es así también por la voluntad de Dios, quien permitió circunstancias históricas que hicieron que el cristianismo en general perdiera la brújula, perdiera la orientación de los caminos del Altísimo. Y entendemos que esto también fue necesario para mantener el velo sobre la casa de Judá, sobre los judíos, hasta el final de los tiempos. Escribimos esto porque entendemos que si el cristianismo en general hubiese observado, hubiese cumplido la Torá, el velo sobre Judá no habría sobrevivido hasta hoy. Jamás un judío podría haber aceptado a un Mesías judío que rechazara los mandamientos dados por Dios, Yahweh, a Israel y a los judíos. Y es por eso que hasta estos tiempos Judá rechaza al Jesús que promueve el cristianismo, porque en muchas ocasiones el Jesús que promueve el cristianismo, lejos de ser el mismo Dios hecho hombre, que reconcilia a su ser, en su ser a la casa de Israel que se extravió, es un personaje sólido de la cultura romana, que varios aspectos niega todo lo hermoso que Dios Yahweh brindó a su pueblo. Por otro lado, aceptamos al Jesús judío, observante y cumplidor de la Torá, que entregó su vida por nuestras transgresiones a esa Torá y derramó su sangre en la estaca de ejecución. Retomando el hilo conductor, es claro que este es un mandamiento para ser cumplido, pero como escribimos antes, es necesario siempre observar las circunstancias históricas, sociales y personales que nos rodean. Pues por ejemplo, este mandamiento tiene un componente que no puede llevarse a cabo. Dice, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. No tenemos templo. El mismo fue destruido por los invasores en el año 70 de la época contemporánea, tal cual fue anunciada por nuestro Redentor. Entonces, ese aspecto del mandamiento no aplica. ¿Qué ocurre con el resto? Se nos dice, tendréis una santa convocación. Esto es posible ser realizado. Los hermanos que tengan una congregación donde reunirse lo harán para hacer oración, o sea, tefilot, juntos y apoyarse mutuamente. Pero si no tienen con quién congregarse no importa, pues se suele usar como latiguillo el pasaje que nos dice en Hebreo 10, 24, 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Queridos hermanos, este pasaje no es una excusa para reunirse en cualquier lugar, con tal de tener una congregación. El que en su lugar no tenga otros hermanos con los cuales reunirse, lo hará solo. Pues puede resultar polémico esto, pero resulta sospechoso que se haga hincapié en que las personas se memoricen una oración de una carta dirigida a un grupo de hermanos en particular y no se mencionen tan siquiera pasajes como lo que estamos viendo en el libro de Levítico. En el capítulo 23 de Levítico también se escribe, afligiréis vuestras almas. No haremos etimologías ni estudios lingüísticos, solo aclararemos que esto significa ayunar, no comer ni beber durante Yom Kippur. De nuevo, aquí entra en la cuestión las condiciones personales, pues si la persona es menor de edad o tiene una condición física que le impida ayunar, no o debe tomar medicamento,
esta parte del mandamiento no debe cumplirse. Que tenga las condiciones físicas adecuadas, deberá cumplir con ello. Una cuestión importante a tomar en cuenta es que este es un día de reposo especial, es un Shabbatot, un día en el cual está prohibido realizar cualquier tipo de trabajo. Ningún trabajo haréis en ese día. Cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Una pregunta que puede surgir en sí es para cumplir en estos tiempos o si es para cumplir fuera del territorio de Israel. Dice, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Bueno, creemos que el mandamiento es muy claro y se explica a sí mismo. No trabajar en Yom Kippur desde la tarde del noveno día, no comer ni beber, abstenerse de tener relaciones sexuales, abstenerse de cualquier tipo de celebración, corresponde entonces a que escribamos un poco sobre qué significa este día tan sagrado para nosotros. Para aquellos que llevamos este entendimiento en cuanto a la observancia de la Torá, es innecesario explicar la grandiosidad de este día. Sabemos que es el día más sagrado e importante del año. Pero cuando en estas latitudes se le explica al creyente, surgen algunas dificultades. Y esto es porque la mayoría proviene del cristianismo, conforme a las dos grandes vertientes que esta religión tiene en América. O proviene del catolicismo romano, o proviene de la Iglesia evangélica en sus distintas denominaciones. En el catolicismo romano, si alguien preguntase cuál es el día más importante del año, se puede tener como respuesta que es la Pascua o quizás la Navidad. En la situación personal, un católico practicante podría responder el bautismo, la comunión o el día de su casamiento. En cuanto al evangélico, este respondería que no hay un día especial en el año, que para el Señor todos los días son aptos para recibirlo. Es una situación personal, diría que su día más importante fue cuando aceptó al Señor en su corazón, o el día que se bautizó, o quizás algún otro día. Ahora, para los israelitas, para los judíos, para toda la congregación de Israel, para nuestra historia, para Yahweh, no hay un día más especial que el sagrado de Yom Kippurín o Yom Kippur. Pero quizás podría surgir la pregunta, tomando en cuenta que en el Pesach Yeshua entregó su vida por mis pecados reconciliándome en la cruz con el Padre. ¿No debería ser el Pesach el día más importante? La respuesta es no, por dos motivos muy importantes. En primer lugar, toda la Torá, los profetas, los escritos históricos, todo el llamado Nuevo Testamento y la propia existencia de nuestro pueblo marcan que el día de expiación es el más importante, esperado, sagrado y protegido, etc. Y en segundo lugar, porque el Pesach ya ocurrió. Si bien en cualquier momento nos podemos acercar a ese sacrificio que nos reconcilió con el Padre por la fe en la sangre derramada de Yeshua, de Jesús, gloriosamente este cumplimiento ya aconteció. Humildemente, desde este libro dirigimos un comentario a nuestros hermanos católicos que celebran la Pascua, el Pesach, cada año como si Jesús muriese cada año en la cruz, que no comen carne el día viernes, creyendo que esa es la voluntad del Padre para no mancillar la carne del Mesías. Pascua ya aconteció, ya pasó, es un evento que ya fue cumplido por nuestro Señor. El Mesías no sigue colgado en la cruz de Gólgota. Cuando murió fue quitado de la estaca de ejecución, fue llevado al sepulcro nuevo por Nicodemo y José de Arimatea, luego resucitó y ascendió a los cielos. También Pentecostés es un hecho que ya aconteció. Si bien podemos tener un encuentro y una relación profunda y personal con el Espíritu Santo, o sea, la Ruach HaKodesh, la fiesta de Pentecostés, conocida también como Yahweh, ya aconteció. Las fiestas de la primavera ya tuvieron su cumplimiento. Tenemos dos aristas. Por un lado, un grupo de personas cristianas que siguen atadas a las fiestas que ya ocurrieron y tuvieron su cumplimiento mesiánico y profético.
los católicos, y por otro lado el grupo de personas que no tienen conocimiento de lo hermoso que son las santas convocaciones que nos dan, los protestantes evangélicos. Así como rescatamos las raíces profundas de nuestra fe, es necesario declarar al mundo que todavía estamos a la mitad de camino. Se ha cumplido una parte, pero no nos perdamos el resto del libro, no nos perdamos el resto de la película. Y en el camino que resta, un día es importantísimo, el día de expiación o día de perdón. Yom Kippurín no escapa a la regla de ser sombra. El día del perdón o día de expiación es también una sombra profética de algo que va a ocurrir. La duda es que al nuevo creyente se le suele sobrevenir en esta: si Jesús pagó por nuestro pecado en la cruz en Pascua, ¿por qué es necesario otro día de perdón de pecados? Esto es una buena pregunta, aunque por desgracia pocas veces la hacen. Lo que sucede es que en el Pesach y en Yom Kippur ocurren dos cosas diferentes. En el Pesach existe una liberación personal del pecado, un derramamiento de sangre para recibir el perdón a nivel personal. Por ello, la obligación familiar del sacrificio del cordero y la colocación de su sangre en las puertas en Egipto. Pero en Yom Kippurín lo que se produce es una reconciliación nacional. A lo largo de la Torá vemos la relación que hay entre los pecados personales y los pecados de toda la congregación. La relación entre el actuar personal y la responsabilidad de Israel. El pecado nacional de la congregación. Aquel cordero carga sobre sí, con toda la carga, el peso del pecado de Israel. Considero que por el alcance de este libro y la exposición de conceptos básicos para los creyentes en la fe, es suficiente con lo que he explicado acerca del día de perdón. Invito a indagar al lector en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, donde encontrará el momento en el cual la humanidad toda tendrá su Yom Kippur. Bueno, los dejo con esta breve enseñanza para que puedan escucharla, leerla, meditarla y tratar de cumplir con el mandamiento a aquellos que puedan. Y aquellos que no pueden, ya lo especifiqué aquí en la lectura. Bueno, esta lectura que hice en este momento es del hermoso libro llamado La Fe del Nazareno y escrito por nuestro pastor Ricardo de Seminario Cerca del Cielo. Shalom, que tengan un buen Yom Kippur, que puedan afligir vuestras almas, o sea, ayudar a aquellos que pueden y de aquellos que también puedan dejar de trabajar para cumplir con el mandamiento, para no ser cortado del pueblo y entender que es un día muy, pero muy importante. Shalom.